Entonces, vimos lo que era la transformada de Laplace, vimos que era un operador, ¿sí? Simplemente era como tener la letra S, como convertir del tiempo a la frecuencia. Y ahora ya nada iba a ser en el tiempo, sino que la variable simplemente se iba a llamar S, que a partir de una integral, a partir de la integral de Laplace, pasamos entonces cualquier sistema variante en el tiempo en un sistema algebraico. Aún no hemos visto cómo pasar una ecuación diferencial, sino por el momento solo funciones. ¿Sí? Inclusive las ecuaciones diferenciales son aún más simples que estas funciones. ¿Sí? Pero que funciones variables en el tiempo, una constante como la f de t igual a t, o como un sistema seno de omega t, para acá el ejemplo kt, tenemos la solución ahí más o menos resumido de lo que hicimos rayando, ¿sí? Y al final llegamos a ks cuadrado más k cuadrado. Y todo esto que estaba acá, pues obviamente MATLAB también lo hace. Vimos las dos formas como MATLAB lo puede hacer. Una es haciendo la integral de Laplace definida entre 0 e infinito, o simplemente la otra más fácil, haciendo la transformada con la función Laplace. Laplace, el único argumento que requiere es simplemente la función en el tiempo. Por ejemplo, acá en este caso sería f de t, Laplace de f de t, donde f de t es seno de omega t. Y donde omega, t y s están definidos como elementos simbólicos. Sí, así pues, para un gran resumen de lo que vimos en la clase anterior. Profe, ¿Sí? Señor. yo le puedo preguntar algo, es que no sé si es algo bobo o no. No, de una, claro. Con ese resultado de Laplace, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede trabajar? ¿Qué significa? Este, este sistema de acá, o este k sobre s cuadrado más k cuadrado, si uno lo grafica, ¿sí? Si uno lo grafica, lo analiza, tiene exactamente la misma información que tener seno de kt, ¿sí? Pero observe que en ese k sobre s cuadrado más k cuadrado no hay nada variable en el tiempo, ¿sí? Todo es simplemente un numerador y un denominador donde todo es simplemente algebraico, es una suma y una división, ¿sí? Fácilmente analizable, pero en otro sistema, digamos, en frecuencia. Al graficarlo, al analizarlo, al hacerle cualquier tipo de caracterización, tiene exactamente la misma información que este seno de kt, sino que de una representación mucho más simple. ¿Sí? Hablando solo de la función seno, vamos a ver que tener una ecuación diferencial o íntegro diferencial en Laplace sigue siendo aún más fácil que ahora en el tiempo. Sí, pero las dos tienen exactamente la misma información, misma frecuencia, misma amplitud, mismo todo. Sí, si graficamos ambas, nos va a salir exactamente la misma gráfica. Ahorita vamos a hacer el ejercicio, pero con ciertas ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Listo, profe, muchas gracias. Listo, ahorita usted por la pregunta. No era para nada boba. Eh, Listo, muchachos. Entonces, por el momento, entonces vimos cómo hacer la transformada a partir de la integral. Resulta que si uno se pone pues a hacer las funciones más básicas, ¿sí? Entonces uno puede integrar seno, cualquier trigonométrica, la exponencial, cualquier elemento eh, con raíces, con desplazamientos, con desfases, pues la gente ya lo hizo, las personas ya lo hicieron, Laplace lo hizo, demostró una por una, y lo que obtuvo fue una tablita. Si vemos aquí la tablita, pues realmente está partida en dos partes para que se viera en medio decente, ¿sí? Vemos las diferentes respuestas. Por ejemplo, nosotros ya integramos una constante y la constante nos dio 1 sobre s por la constante, ¿sí? Vemos acá que en el primer ejemplito f de t era una constante y simplemente nos dio
C sobre S, que quiere decir 1 sobre S por la constante, ¿sí? Es decir, que si C vale 1, simplemente vamos a tener 1 sobre S. Pero como en toda transformación, derivada, integral, la constante puede salir y lo que queda en el tiempo, en este caso en la frecuencia, es 1 sobre S. Entonces, si vemos la tablita, ¿sí? Cuando, por ejemplo, esa C vale 1, simplemente la respuesta es 1 sobre S. Si la constante valiera 5, pues la respuesta simplemente era 5 sobre S. Bien, también hicimos la integral de t, es decir, la transformada de Laplace de t. Cuando hicimos la transformada de Laplace de t, nos dio 1 sobre s cuadrado, ¿sí? Y 1 sobre s cuadrado, véalo acá. La función del tiempo es t, y la transformada de Laplace es 1 sobre s cuadrado. Ahora, también hicimos la de seno de omega t. Véala acá, da omega sobre s cuadrado más omega cuadrado, ¿sí? Entonces realmente las tablitas, bueno, tiene 18 transformadas de las más básicas, ¿sí? Nos muestra los diferentes casos que puede tomar la transformada. Y con esta tablita, digamos que si no está definida, toca hacer la integral. Pero si sí está definida, pues podemos usar muy fácilmente pues cualquiera de estos 18 casos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver un ejemplito. Uy, perdón. Entonces yo les digo, por ejemplo, muchachos, usando las tablitas, vamos a hacer la siguiente transformada, sin necesidad de integrar. Entonces yo les digo, por ejemplo, perdón, yo salgo por acá donde está dinámicos. Tengo la 9, perdón, yo me sincronizo. Eso va a empezar en la 10. Entonces, por ejemplo, les digo, muchachos, vamos a hacer la transformada de Laplace de la función f de t igual a 5 exponente a la menos 3t. ¿Sí? Si fuera por la integral, entonces, ¿qué tocaría hacer? Entonces, por la integral, sería la integral desde 0 hasta infinito de la f de t, que en este caso es 5 exponencial a la menos 3t por la exponencial de menos st con respecto al tiempo, ¿sí? Tocaría hacer esto, tocaría sacar la constante de la integral, podríamos unir las exponenciales como menos 3 más s de t, ¿sí? Y hacer el reemplazo, hacer una sustitución simple, en fin. Podríamos hacer muchos elementos acá, o sea, pues muchos elementos no, podríamos hacer el proceso normal para la integración. O simplemente reconocer qué tipo de función es y si está en la tablita. ¿Sí? Entonces, si yo paso esto, perdón, yo le tomo una fotico para poder que la comparen. Entonces, si yo tengo esta función, ¿sí? Por ejemplo, esa función se parece a alguna de las que tenemos ahí en el listado. La cuarta, profe, ¿no? Correcto, la cuarta. Si ustedes notan, simplemente es una constante. Las constantes siempre permanecerán. ¿Sí? Las constantes uno las puede sacar, hacer la transformada de todo el resto de la función y simplemente al final el resultado de la transformada del sistema se multiplica por esa constante.
al igual que se hacen las derivadas, al igual que se hacen las integrales, al igual que se hacen las ecuaciones diferenciales, al igual que se hacen todo, ¿sí? Las constantes pueden salir. Entonces, en ese momento tendríamos ese exponencial a la menos 3t, ¿sí? Y nos dice, en un caso general, que la transformada de una exponencial a la menos una constante por t, donde esta constante para nosotros, ¿cuánto vale en este ejemplo? 5, profe. No, señor. La constante que Entonces, arriba, la que acompaña a la exponencial. menos 3. Correcto, 3. correcto. Entonces nos venimos para acá y decimos, aplicando, perdón, yo vuélveme, dice, aplicando la tabla 4, donde nos dice, transformada de exponencial a la AT es simplemente igual a f de s igual a 1 sobre s más a. ¿Qué implica esto? Implica que simplemente lo que está acompañando a la exponencial se nos va a convertir simplemente en el que acompaña a la a, ve a la s en el denominador, ¿sí? Y ya. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos entonces a realizarla. Primero, entonces nos dice, el 5 lo podemos sacar, ¿sí? Quería la transformada de Laplace de menos 3t, ¿sí? Eso es lo único que le vamos a aplicar Laplace. Utilizando entonces las tablas, entonces esto sería 5, ¿sí? Que multiplica a 1 sobre 5 que multiplica a s más a. A vale 3, ¿sí? Aquí a es igual a 3. Entonces simplemente la transformada es s más 3. Y ya resolviendo, o sea, ya multiplicando por el 5, pues simplemente vamos a tener la transformada de sistema es 5 sobre s más 3. ¿Sí? Parece un poquito largo, ¿sí? Pero pues porque yo lo hice paso a paso, porque quise explicarle y todo. Pero simplemente 5 exponencial a la menos 3. Uno mira la tabla y entonces es 5 sobre s más 3. Fin. Sí, uno puede pasar obviamente directo de acá a acá cuando ya cojan un poquito de práctica, pero esa es la idea. ¿Sí? Entonces simplemente uno ubicando el sistema aquí en las tablitas, pues es muy, muy sencillo. Bien, más o menos. Sí, señor. Perfecto, muchachos. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, muchachos, vamos a hacer, bueno, ustedes intenten hacer a partir de las tablas cuál es la transformada de Laplace, ¿sí? Sin necesidad de hacer la integral de f de t igual a 5,2 t a la 3. ¿Sí? Entonces yo les digo, bueno, utilizando las tablitas, para no tener que hacer esa superintegral, que no es tampoco complicada, pero pues hay unos casitos que sí lo son. Yo les digo, listo. Voy a quitar esta, voy a poner esta. Y la primera pregunta es, ¿cuál creen que van a poder usar? La 8, ¿no? Porque es T a la N. Perfecto. Si ustedes notan, la tablita 8 dice t a la n con n como enteros, ¿sí? Si la n no es un entero, realmente no se puede aplicar, ahí sí tocaría utilizar integral, ¿sí? O pues ustedes saben, MATLAB pues lo podría resolver, pero por el momento estamos usando las tablitas. Entonces, muy bien, t a la n, donde n, ¿cuánto vale? N vale 3, ¿sí? El 5,2 es una constante, entonces sale de allí, ¿sí? Y simplemente hacemos la transformación de t al cubo, la transformación, ¿sí? A Laplace, que está acá, y al final la respuesta o el resultado lo multiplicamos por 5,2, ¿sí?
inténtelo por favor. ¿Cuánto daría el resultado? O bueno, la transformada, voy a ponerlo acá un poquito más grande, punto ya se ve chiquito. Profe, eso es n factorial. Correcto, sí señor. Por eso lo iba a colocar acá, para que no se nos vea tan chiquito. Si ustedes notan, es n factorial sobre s a la n más 1 sobre s a la n más 1. ¿Sí? Entonces, por favor, ráyenlo ahí en cualquier hojita, en cualquier lado, y me dicen la respuesta. Profesor, sería 31.2 sobre S al cubo más 1. Vamos a ver. Entonces, señor, 31, pero yo lo anoto. 31.2 sobre S al cubo más 1. Hace rapidito me paga. 31.2, 31.2 sobre S a la 4. ¿Sí? Antes de rayar Sí, señor. ya vi. Sí, estaba viendo mal la ecuación. Pensé que ese más 1 se le sumaba a la S. Ah, ya. No, observen que S está como la potencia de la S. ¿Sí? Si nos venimos aquí, de pronto yo lo copié un poquito más feo, pero esa n más 1 está como potencia. Ok, listo, pero entonces me dio eso, profe. Listo, entonces vamos a ver. ¿A todos les dio lo mismo o alguien no sabe cómo empezar? ¿O lo están apenas terminando? Profe, me da igual. Excelente. Bueno, Ahí también. excelente. ¿Lo resolvemos o ya todo, o a todos les dio lo mismo? Como prefiera. Profe, resuélvalo, por favor. ¿Y eso, David, dónde pegó? En cómo empezar. ¿En dónde? No, en cómo empezar, profe, es que no comprendí. Listo. Entonces tenemos que esta es la función en el tiempo. ¿Sí? Y vemos que hay una tablita que nos dice que la transformada de Laplace de la transformada de Laplace de la función t a la n, ¿qué es esto? Ay, me sale. Perdón un segundito, muchachos. Ay. Estoy en la número 10. Listo. Vio David dice que hay una tablita que nos dice que la transformada de Laplace de una función t a la n es igual, ¿sí?, a esta expresión que hay acá. Entonces, Sí, ¿qué es lo profe. único, qué es lo único que toca hallar? Pues si usted ve, lo único que tiene esto es n factorial y n más 1. Y lo único que toca entonces detectar es cuánto vale n. Si yo tengo esta función, ¿cuánto vale n en esta función? N es la potencia que acompaña a la t. Uno no. No, señor, vea la potencia de la t, aquí acá. Tres. Exactamente. Entonces, vean, lo único que toca hallar es o verificar, ¿sí? Es el tipo de función. Entonces, vea, t a la n, entonces uno lo ubica y es t a la 3. Ah, listo, entonces n vale 3. Como ya tenemos el parámetro, entonces tenemos que n es igual a 3, ¿sí?
Entonces ya simplemente aplicamos la tablita. Ah, listo, entonces nos dice que la respuesta va a ser n factorial. Ah, listo. ¿Cuánto vale n? Vale 3. Entonces 3 factorial sobre, y nos dice s a la n más 1. ¿Cuánto vale n? Vale 3. 3 más 1, simplemente 4. ¿Sí? Y pero piloso. Resulta que esto solo es la transformada de t a la n. Y él está multiplicado acá previamente por una constante. Pues esa constante simplemente siempre debe permanecer, ¿sí? Entonces al final, esto pues se debe multiplicar por el mismo 5.2, ¿sí? ¿Cuánto da 3 factorial? Es 5,2. ¿Cuánto da 3 factorial? Entonces da 1 por 2, 2. Y por 3, 6 por 3. ¿Ve? 3 por 2, 6. Entonces acá tenemos, eso es 6s a la 4. Y entonces finalmente la respuesta es multiplicar este 5.2, este 5.2 por el 6 y listo. Voy a ponerlo aquí arribita, qué pena el desorden. Acá, entonces nos dice que la transformada de Laplace o f de s ahora va a ser 5.2 por 6. Y eso fue lo que los compañeros les dio 31.2. 31.2 sobre s a la 4. Sí, este es el resultado de esa transformada. ¿Sí la ve ya más clara, viejo David? Sí, profe, ya entendí. Bien, es solo como relacionar, como ver la función a qué se parece en la tabla. ¿Sí? Y si nosotros pues nos vamos para MATLAB, para MATLAB, entonces le decimos, venga, activo la lupita, entonces le decimos MATLAB, por favor, háganos la transformada de Laplace de ese ejemplito. Entonces le podemos decir directamente, digamos, f de t, en este caso, es 5.2 por la, no, por t a la 3. ¿Sí? Esta era la transformada. B o el f de t. Entonces simplemente le decimos Laplace de f de t. Inclusive el pretty se lo podemos poner directamente a la función. Entonces es una función de otra función. ¿Sí? Y ya, eso es todo. Vamos a ver cuánto nos da. Creo que es eso de Prairie. Pretty es para mostrarlo bonito. Ya le muestro, Jerry. Acá. Este es el resultado que le dio a MATLAB. ¿Sí? Ve, perdón, esta es la función. Y este es el resultado. 156 quintos s a la 4. Vamos a ver si no le hubiéramos puesto pretty porque ya me pareció antes peor. Pero creo que no va a cambiar mucho. Vamos a cambiarle o ponerle que este es el resultado y pretty the rest. Vamos a ver sin el pretty y con el pretty. Pretty es para mostrarlo ¿con qué? Con numerador y denominador. Si no le ponemos pretty, él lo pone así de chorro. Véalo acá. Él lo pone así. 26 está el cubo, 26 quintos, tan, tan, tan. Pero vean, cuando le puse el pretty, perdón, 156 quintos es el acuerdo. Cuando le puse el pretty ya aparece así en denominador, en formato numerador, denominador. ¿Sí? Ah, listo, profe. Pero observen que el PEN no le gusta trabajar con decimales y nos entrega 156 quintos. Pero si ustedes cogen sus calculadoras, ¿sí? Y le hacen 156 dividido 5, yo la tengo aquí a la mano, 156 dividido 5, 31.2. ¿Sí?
Entonces ahí ya tenemos comprobado que lo que ustedes hicieron y yo acabé de medio rayar acá es lo adecuado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no hayan entendido? ¿Algo que tengan que repetir? Profe, ¿me permite ver cómo fue que lo puso en MATLAB? Por favor. Sí, señor, por supuesto. Muy similar a como está mostrando la cabeza anterior. Declaro la función del tiempo y le hago Laplace. La función Pero Laplace. sacó el exponente. Ese, como lo sacó en el teclado. Pues en mi teclado yo le doy, fue mucha. Pues lo voy a decir literalmente. La tecla algr, ¿sí? No el alt normal, sino el algr, que realmente no sé qué significa algr. ¿Sí? Si alguien Sí. sabe, sería buen dato. ¿Sí? Y la tecla al lado de la ñ, la que tiene el corchete y la llave. Ahí también está ese simbolito en mi teclado. Bueno, sí, aquí aparece. Ah, listo, profe, sí. ¿Sí? Bien, bien. Tenemos el mismo tecla. Menos mal porque hay unos teclados que les ponen que en español, que en inglés, y no hay que, y todo eso cambia sus comandos. Sí, yo tenía uno que no tenía la ñ. Era como en inglés. Americano. ¿Y por qué no británico? Listo. ¿Listo, Juancho? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer. Guardé la lupita. Ahora. Pues uno loco acá. Listo. Entonces ahora les voy a pedir, por favor, que hagamos el siguiente. Que rayen la siguiente. Por ejemplo, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Entonces, la 11. Pero yo rayo acá para saber la proporción de la pantalla. Profe, voy a Señor. poner un segundo. Sí, señor. Como estaba con la tech. No hay problema. Si quieres, lo acerco ahí para que no saque un ojo. Listo, profe, ya. Listo. Tomé una foto. Listo, ya le colaboro. Listo. Y... Listo, muchachos. Entonces, van a intentar hacer, yo sé que son capaces, van a hacer la transforma de Laplace de esta función. Las voy a poner acá para que la puedan comparar. Claro que ya tanto las tablas, esa tabla, como esta presentación, todo está en la plataforma. ¿Sí? Para quien lo quiera, para que vayan sus dispositivos, la presentación, las tablas y el taller ya está en la plataforma. ¿Sí? Entonces, está esa. ¿Para cuándo? Empezar, señor. ¿Taller para cuándo, profe? ¿Sí me escuchó? No. Aló, aló, aló. Profe, ¿me escucha? Señor. Sí, ahora sí. ¿Taller para cuándo? La otra semana, para el jueves. Bueno, profe. Profe, una Para hacer pregunta sus también. trabajos el jueves. Si lo tienen el miércoles, sustenta el miércoles para que no les vaya a Uy, quedar tarde. profe, 8 días para hacer ese taller tan Ese taller es lo más breve del mundo, don Anuar, se va a dar cuenta. largo, pero Bueno, está bueno. largo. Ay, gracias, mijo, gracias. ¿Y eso cómo sabe? Uy, no, 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 no. No, pues antes me preocupa a mí, ¿cómo sabe? Ráyenlo, por favor, inténtenlo hacer, sálganse de eso rápido. Y si realmente ven alguna dificultad de tiempo o algo, pues hablamos. Pero, o sea, personalmente creo que sería bueno que ya salgan de ese tallercito, porque el que viene es más largo.
Pero si se ven muy alcanzado algo, entonces me dice, profe, venga, no, pues no alcanzamos alguna cosa y usted sabe que conmigo cuadran. Pero prefiero que salgan de una vez. Listo, muchachos. Entonces, empezando, ¿cuál función de las que hay allí se parece a la que tenemos? ¿Cuál podríamos usar? La 14, profe. Es la 13. Entonces, por favor. La 13, no la 14, profe. La 14, profe. Perdón, es con coseno. La 14, perfecto. Muchas gracias, más pilosos que yo. Muchas gracias. Profe, ¿se resuelve también el cuadrado de S más A? O lo damos así. Pues, generalmente uno entrega, esta es la forma, digamos, de la transformada, pero uno entrega ya resuelto todo, el binomio cuadrado sumado con la otra, uno entrega un único denominador. Ok. Profe, pero a mí me dio S más 2 sobre S cuadrado más 4S más 13. Entonces, ha quedado un poquito mala, ¿Está mala? Pero no da menos porque dos. ¿qué me hizo el 3.1? Ah, sí, porque es punto. Tienes toda razón. Profe, y la A no está. Ah, no, bueno, igual en la ecuación está negativa y queda. ¿Cómo? Qué pena. No, me estaba confundiendo porque en la ecuación está negativa. Y positiva. Entonces pensé que se ponía negativa y ahí ya quedaba pues negativa por No, menos, porque, por más. exacto, tiene que ser, por ejemplo, si yo le doy exponente a la 3, a la 3t, ¿sí? Esa significa que cuando haga la transformada, aquí sí va a ser negativa, ¿sí? Probé. O sea que al contrario, señor. Mi media 31 sobre 2 sobre ese cuadrado más 2. No sé ¿Eso qué le tan... dio? ¿O de cuál me está hablando? Sí, eso me dio. 1 sobre ese cuadrado más 2. No, 31 sobre ese cuadrado más 2. No sé si... No, don Brian, lo veo. Brian es el que me está hablando, ¿cierto? Señor. No, lo veo raro, porque si usted se fija, aquí abajo, bueno, en primer lugar, arriba es S más A, Ah, ¿sí? mentira. Entonces, arriba ya le debe dar dos Sí, la términos. 14. Yo estaba usando la 13, pero ya vi. Bueno, de todas formas, piloso con el denominador, porque el Ujú. primero es un binomio cuadrado perfecto, ¿sí? Sí, en el toco de Y a ese binomio es de tres términos, ¿sí? Cuando usted resuelve el binomio, deben dar tres términos. Ajá. Profe, a mí me dio 3,1S más 6,2. Todo sobre S cuadrado más 4S más 13. ¿Sigue estando pailas? Creo que está bien. Ya lo vamos a resolver porque realmente son ejercicios que me invento, entonces no tengo ni idea de cuánto da el resultado. Ya lo vamos a hacer.
Démosle un segundo a los compañeros. Bueno, cosita que observen. Por ejemplo, acá, cuando uno hace la transformada de esta potencia de t a la n, específicamente nos dicen que n tiene que ser un número entero, ¿sí? 1, 2, 3, nada de decimales. Pero para el resto de las funciones no dice eso. Entonces, por ejemplo, en la exponencial puede ir un decimal sin problema. Exponencial a 3.58t, ¿sí? Entonces, en la exponencial realmente puede ir cualquier valor. Mientras que solo en la 8 y en la 9 obligatoriamente tienen que ser enteros para el uso de las tablas. Bien. Muchachos, ¿alguien está pegado en algún punto? Profe, o sea que ¿O ya le está toca terminando? ese binomio cuadrado se expande y ok, Sí, señor. Sí, señor. Y se une con el omega cuadrado. con el omega cuadrado. Sí, porque al final el binomio le entrega una constante y perdón, una constante que puede sumar. Igual omega lo tenemos que es 3. Ujú. Entonces, el resultado del binomio lo suma con ese 3 al cuadrado. Es sin el t, ¿cierto? ¿Señor? Es Sin, solo W. sin la T. No, es solo W. Sí, es lo que acompaña a la T. Listo, profe. Chicos, qué pena, me voy a alejar un minutico nomás. Voy a ir a lavar las manos un segundo. No, pues intenta recuperarla con la de papel. Tan algo comer así, amor, pero hubiera desayunado antes, no hubiera alcanzado a llegar. Tan fue el punto. Sí. Y eso que arranqué 3 minuticos tarde, mandar más cosas ahí. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacerlo en MATLAB y luego, si es necesario, lo resuelvo pues rayando. ¿Sí? Entonces, en MATLAB, ahora la función, qué pena, muchachos, lo descarado. ¿Será que me la pueden dictar? 3.1. Es 3.1 3.1 Euler a la menos 2t, la menos 2t coseno de 3t. coseno de 3t. Listo. Así. Y aquí todos son frente tengo T. Listo, bien, bien, bien. A ver si me la corre o debo hacer un pequeño cambiecito. Listo. Ah, este berraco, mira, me la entregó. La entregó con el binomio. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que nos da 31 décimos, que pues simplemente es 3.1. ¿Sí? Y nos dice que es 31 por s más 2, ¿sí? Sobre s más 2 al cuadrado más el coeficiente del coseno que era 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Ay, qué perezoso no lo resolvió. ¿Sí? Pero literalmente, entonces vamos a hacerlo rayadito. Vamos a hacerlo acá el paso a paso. Entonces,
Vamos a ver. Entonces decimos que la transformada de Laplace de f de t va a ser 3.1, perdón, no me raya, 3.1 transformada de Laplace de exponencial a la menos 2t por Profe, coseno. solo multiplica el denominador, el numerador, perdón. Señor. Ese 3.1 solo multiplica el numerador. Correcto, sí señor. Toda la razón. Listo, entonces acá tenemos que, según las tablitas, tenemos que A es igual a menos 2, B, perdón, a 2, y que omega es igual a 3. Y que la tablita, la conversión, nos dice que esto es S más A sobre S más A al cuadrado más omega al cuadrado. Bien, entonces simplemente resolviendo los términos, entonces dice f de s va a ser igual a 3.1 por s más a. A vale 2, entonces simplemente pongo el 2 sobre s más 2, señor. Porque es que deja de poner f de t y pone f de Porque s. ya, vea, hacerle f de t vale esto. Perdón, yo. F de t vale esto. Cuando yo hago, vea que le pongo esta L. Esta L significa que le va a hacer la transformada de Laplace, ¿sí? Dice Laplace. Es cuando yo aplico la transformada de Laplace a una función, esa función ya no es en el tiempo, ya es en el dominio de la frecuencia. Entonces, ya no se llama f de t, sino f de s. F de s implica que ya hice la transformada de Laplace. Listo, profe. ¿Sí? Bien. Entonces acá, más omega al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, ¿sí? Y esto entonces me va a dar, y de una vez voy a hacer la distributiva, es 3.1 S más 6.2 sobre S cuadrado, más el primero por el segundo, más 2S, más 2, perdón, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, más 4S, por el segundo al cuadrado, más 4, y esto sería más 3 al cuadrado, sería 9. Para un gran resultado de, señor. Que esos dos términos dan 13. Perfecto. Entonces ya aquí el resultado final, 3.1S más 6,2 sobre S al cuadrado más 4S más 9 más 4, como bien dice Richard, 13. Y esta es la respuesta de la transformada de Laplace, es decir, que esto es f de s. ¿Sí? Y ya este es la transformada de Laplace de ese sistema. Bien, yo porque lo hago aquí, pues, paso a paso, señor. ¿Cómo sabemos que A es 2? Que A es 2, listo. Porque ustedes se ponen a mirar, sí, la tablita. Pues voy a ir a la tablita un segundito. ¿Dónde está la lupa? No hay para la tablita. Voy a ponerle fotico. Acá, me la va a traer para acá. Sí, ya. Dice que A es lo que acompaña a la exponencial. ¿Sí? Por eso hay que siempre llevarlo como a esta forma. A es lo que acompaña a la exponencial. Entonces, ¿quién acompaña a la exponencial en este caso? Bueno, a la t en la exponencial. ¿Sí? Es la que está al lado de la t. ¿Quién la acompaña? El menos 2. Correcto. Pero resulta que el menos es común. ¿Sí? Entonces realmente no sería menos 2, sino solo 2. Porque el menos, vea que es de fórmula. Entonces el menos no se cuenta. La t no se cuenta y a es lo que queda. Entonces a es 2. ¿Sí? Mientras que omega es lo que acompaña la t dentro del coseno. Es decir, la que acompaña el argumento, coeficiente acompaña el argumento del coseno. Entonces aquí omega sería 3. Así sencillo.
y ya, y se aplica la tablita. Bien, hagamos un último ejercicio para poder continuar. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto daría? Entonces, yo me muevo. Qué pena, yo lo copio acá. FDT. Se me apagó. FDT es igual a... no sé. Cinco al cuadrado, exponente, menos. Ya la estoy terminando, ya se las voy a mostrar. Bien, entonces, por favor, vamos a intentar resolver esta de acá. Como me quedó feo. Y profe, ¿qué es eso? El último ejercicio para que queden voladores. Porque me quedó tan feo eso aquí arriba. Aquí ya la voy a copiar allí. Listo. Pensé que lo había hecho más grande. Oye, sí, profe, esto no salen en el parcial, ¿sí o no? Estos son los que salen exactamente en el parcial, muy bien. Y se hacen con la tabla. Por supuesto. No, ya que aquí uno integre esto. Profe, ese más 20 ahí, ¿qué? Listo, ya. Segundito, entonces voy a copiarlo más bien aquí para que lo compare con la tabla. Aunque en este momento creo que ya todos debieron haber descargado la tablita, pero ya se las voy a poner acá. Listo.
Bueno, va a ser un pequeño cambio ahí, pues, para que no sea tan menos 20. Gracias, profe. Para que no sufran con ese signo, pues. Ahí está la función. Y ustedes miran cuál es la adecuada para usar. Profe, en la 17, ese Euler está elevado a la menos que, ¿ese signo qué es? Eso, bueno, ahí está como sigma, pero realmente se estandariza como rho. Pero es es el mismo símbolo que está aquí abajo al cuadrado, que está dentro de la raíz acá al cuadrado. Esos tres símbolos son lo mismo. Sí, aunque se estandariza, pues la tablita no lo uso, pero estandariza es como rho. Cuando veamos más adelante los sistemas, él se va a llamar rho. Listo. Entonces, lo primero es la identificación. ¿Cuál cree que podrían usar? 17, no. 17 es perfecto. Sí, señor, es la 17. Profe, Ro, en este caso, Ro, ¿qué sería acá? Véalo aquí abajo. Arco tangente de raíz 1 menos rho al cuadrado sobre rho. ¿Sí? Pero Pero en es que este la caso, raíz cuadrada aparece, sí, pero en este caso, si usted ve... Ah, perdón, ¿por cuál me preguntó? por ese símbolo raro que está al cuadrado. Ah, ¿Sí? ya, no, eso era lo que le decía, o sea, no, eso es sigma. Eso es sigma al cuadrado. ¿Sí? Y si ustedes observan, ¿sí? En la transformación de un lado hacia otro, este, ¿cómo se llama este signo? Esta teta inversa, ¿cómo se llama? Esta teta invertida. Mira, no sé Ese cómo no se llama sería este phi. signo. Phi, sí, señor, muchas gracias. Ese phi no afecta absolutamente nada a la conversión, ¿sí? De izquierda a derecha no altera, pero de derecha a izquierda sí tiene este valor de acá. Sí, entonces, aquí esto puede valer menos 20, menos 100, más 50, lo que quieran, y no va a afectar la conversión de este lado hacia este. Profe, sino que ahí está uno menos ese símbolo raro al cuadrado, en el primer término. Sí, La señor, raíz. entonces despeje cuánto vale. ¿Cuánto vale ese valor? ¿Sí? Es decir, Utilizando la 1, cotangente. no. 1 menos rho al cuadrado es igual a 0.75. Y ya, despeja de ahí rho. Ah, bueno, profe, ya, ya. No, profe, esta vez sí me estalló la cabeza. De verdad. Yo espero mejorar que usted lo haya resuelto porque no entendí. No, es simplemente llevarlo a los mismos términos. Es que no entiendo, por ejemplo, la de nosotros, en la raíz no tiene el uno menor, el rho es 0,75, ¿ok? No, Rho es un número. Rho es un número. Entonces debe despejarlo, lo que le acaba de decir a Richard. Simplemente, lo que está dentro de la raíz
es igual a 0.75. Se necesita saber cuánto es ese ρ al cuadrado, o cuánto vale ρ, pues simplemente iguala 1 menos ρ al cuadrado igual a 0.75. Y despeja ρ para que ya sepa el valor. Ok. Bueno, entonces la primera pregunta. Por ejemplo, Luisito, ¿cuánto le dio ρ? Luisito, ¿está por ahí? No, yo sé que no hay micrófono, ¿no? pero escriba el valorcito ahí. ¿Sí? ¿Cuánto le dio ρ? Bueno, Karen, ¿cómo vas? Uy, a Luisito le dio 0 a 0.5. Bien, a Luisito le dio 0.5 y sí, señor, ese es el resultado de ρ. ρ vale 0.5. ¿Sí? Entonces, Karen, ¿estás allí? Entonces ya Luisito tiene ρ. ¿Qué faltaría conocer? El valor de omega. Karen, ¿estás allí? Bueno, Karen migró. Entonces vamos a preguntarle a Brian. Brian, ¿le dio lo mismo el ρ? Profe, Profe, la verdad yo estoy petando. Yo voy a esperar que usted lo resuelva porque soy grave con esto. ¿Y en qué está grave? Es solo comparar términos, como llevarlos como al mismo sistema. O sea, es que casi que literalmente yo lo puse con unos términos, no hay pues, mayor misterio. Si usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar de la izquierda a la derecha. A la derecha, ¿qué elementos nos piden? Nos piden cuánto vale ρ y cuánto vale omega n. Y con eso se construye simplemente esta transformada. Eso es todo. Y por ejemplo, en el caso, ¿cuánto valdría Row, profe? Es que eso es lo que no suplica. Pero Eso ya. ρ, véalo acá. ρ está dentro de esta raíz. ¿Sí? Sí, Y usted tiene acá otra raíz. Pues igual a raíces y despeja. listo. Vamos a mirar entonces. Sí, eso es todo. Sí, señor. Listo. Entonces, 2 minuticos más. Juancho Castro, ¿cuánto le dio omega n? No lo he hecho, profe. ¿Y eso? ¿Dónde está pegado? En omega, en el pasado, en el otro. Todavía no han sido capaces de despejar ρ de aquí de esta raíz. En esas estoy. Pero es que a mí No, profe. me dio puntos. Ahí No me dio estamos todos. Bueno, yo no entiendo qué dificultad puede tener hacer esto.
Yo entiendo que es el primer ejercicio y todo, pero pues ya les he dicho 4 veces cómo se hace. Vamos a empezar entonces por ese pedacito, ¿sí? Tengo que esto de aquí arriba debe ser muy parecido a esto de aquí abajo, ¿sí? Y entonces simplemente es igualar términos. ¿Qué términos voy a requerir? Entonces los términos que vamos a requerir, lo que nos pide, de una vez voy a poner, qué pena, va a volver a cambiar para poder pegar. Nos dice que la transformada nos pide, o la transformada es igual a esto. La transformada es esto. S cuadrado más 2 rho omega ns más omega al cuadrado. Es decir, ¿qué elemento nos pide? Nos pide rho, perdón, esta vaina está apagada. Bueno, el rho que no es rho, sino que acá es este símbolo sigma, y nos pide, entonces sigma no lo pide, y nos pide omega n. Es todo lo que nos pide para poder hacer la transformada de este lado a este. Comparamos. Pero Menos omega n no r, es 4. señor. Omega n no es 4. Tal cual, es que es muy literal. Correcto, entonces empezamos a comparar. Si ustedes observan, entonces, ¿de dónde podemos obtener omega n? La podemos obtener de aquí, la podemos obtener de aquí, la podemos obtener de aquí, y de cualquiera de los lados, omega n tiene que ser la misma. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que 1 menos sigma al cuadrado debe ser igual a, entonces uno viene para acá y observa lo que hay dentro de la raíz. Lo que hay dentro de esta raíz tiene que ser exactamente igual a lo que hay dentro de esta raíz y tiene que ser igual a lo que hay dentro de esta raíz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay adentro? 0.75. Y listo. ¿Cómo despejan? Entonces entonces queda 1 menos 0.75 debe ser igual a sigma al cuadrado. ¿Sí? Y entonces sigma al cuadrado va a ser igual, perdón, sigma nomás, va a ser igual a lo que es la raíz de 1 menos 0.75. Ese fue el procedimiento para decir que sigma es igual a 0.5. Ya tenemos el primer parámetro. ¿Sí? Igualando de aquí o igualando de aquí o sacándolo de aquí, de donde sea, debe dar sigma igual a 0.5. Y ahora, también nos piden omega n. ¿Qué hay que hacer? Pues vean, muy literalmente yo los puse acá. Omega n es lo que hay antes de la raíz. Y ya. Omega n es esto. Omega n es igual a 4. Ah, ya, terminamos. Es más, si lo vamos a hacer, aquí hay una exponencial a la menos 2t. Entonces, ¿qué quiere decir? Que menos 2t tiene que ser igual a, si ustedes observan, debe ser igual a lo que hay acá. A menos sigma, perdón, a menos sigma, que ya sabemos que vale 0.5, esto es sigma, ¿sí? Por omega nt, por omega nt. Sí, pues la t se va con la t y omega n, entonces simplemente va a ser menos 2 sobre menos 0.5. Omega n igual a 4. Por cualquiera de todos los lados salía. Lo único que hay que hacer es identificar dónde yo puedo obtener los elementos, al igual que lo hacíamos acá. ¿Sí? Yo identificaba dónde estaba. Yo lo cojo de acá. Vean, yo identificaba quien acompañaba la A. ¿Sí? Ah, entonces vea, la A era 2. Yo identificaba cuánto valía omega. Ah, omega es lo que está dentro del coseno, entonces vea. Sí, y con eso ya podía hacer la transformada. Es identificar como los términos similares, lo que me están pidiendo. Eso es todo lo que hay que hacer. Acá parecía muy dramático, y yo sé que sí, pero vea, uno ubica qué es lo que le están pidiendo. O sea, primero, pues la forma, obviamente, que la forma coincida. Y lo segundo es qué me piden para hacer la transformada. Entonces aquí nos pedían solo sigma y omega n,
y ya. Entonces, de cualquier lado de los que hay acá, usted lo puede tomar. Hace una pregunta. Señor, ¿Y el omega cuadrado sin la n, cuánto vale? el omega cuadrado sin la n. Sí, No, no, en el igual, al otro lado. O sea, solo omega cuadrado. no, pero es Profe, que arriba. acá, no, ¿dónde voy con No, usted? Es que no, tengo... a la derecha el resultado, donde está s sobre s cuadrado, el omega cuadrado. Ya, perfecto. No, ahí sí es un error de la tablita, porque, o sea, puede llamarse omega n u omega, pero son la misma, ¿sí? Ah, ok. Gracias, Evita. Gracias por caer en cuenta en eso, porque vea, todo, sin importar que llame omega n u omega, ¿sí? Están hablando de la misma omega. Bien, sino que se quedaron corticos en la tablita. Sí. Y si por alguna casualidad, solo por una casualidad, omega n hubiera dado diferente de S4, Entonces podemos decir que no es la misma función. Entonces que la tablita no concuerda. ¿Sí? O entiendo. sea, si no concuerda es porque acá hay un valor que no es de esta tablita. ¿Sí? Entonces, como no es de la tablita, pues no se puede aplicar. Por Ok, eso profe. tiene que dar lo mismo. Y ya, y con esos datos simplemente formamos la transformada de Laplace. Entonces, teniendo estos datos, ¿cuánto va a ser transformada? Pues la voy a cambiar acá un poquito, la voy a poner abajo y voy a escribirla acá arribita. Entonces, la transformada de Laplace de esa función simplemente sale, pues es de acá, ¿sí? Entonces nos dice, simplemente S va arriba. Bueno, entonces ponemos S. Sobre, nos dice S cuadrado a S cuadrado, pues no cambia porque no tiene ninguno. Más 2 veces rho, sigma, ¿cuánto vale sigma? 0.5 por omega n. Omega n vale 4. S más omega n al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. ¿Sí? Y el resultado, entonces, nos dará un gran valor de S sobre S cuadrado más, ¿cuánto da? 2 por 0.5 por 4. 2 por 4. 0.5, 1. 1 por 4, 4. Más 4S más 4 al cuadrado, simplemente 4 por 4, 16. Y ya, ahí ya terminamos. Profe, una pregunta. Señor. Entonces, si esto es en términos, o sea, eso lo que nos saca es la frecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿ese es la frecuencia? Ese es es el operador frecuencial. Realmente la frecuencia allí es omega n. ¿Sí? Ese es un operador, apenas yo regreso aquí a las diapositivas, ese es un operador que realmente vale gamma más j omega. Tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Y realmente esa S es una combinación de ambas partes. Cuando damos el lugar geométrico de las raíces, vamos a entender un poquito más esto. Pero pues todavía no me quiero meter allá porque pues apenas estamos iniciando con esto. Pero tiene esas dos componentes que El apenas número vamos a entender. complejo, ¿no? Exactamente, el número complejo. Sin embargo, la frecuencia como tal, o sea, la que está en radianes por segundo, es esta omega. ¿Sí? Entonces acá realmente la frecuencia de este sistema que acabamos de hacer es de 4 radianes por segundo, omega n. Literalmente, o sea, físicamente, la frecuencia de toda esta función es de 4 radianes por segundo. Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Yo sé que era, digamos, uy, tanto número, tanta cosa ahí como tan rara, pero el uso de las tablas simplifica ese análisis. Lo único que toca hacer es verificar qué término nos piden y pues identificarlo de dónde uno lo puede obtener.
sea despejándolo, sea simplemente comparándolo de forma directa, ¿sí? Es más, yo podía, identificando primero que todo, omega n de acá, ¿sí? Pues omega n es lo que acompañaba a la raíz, yo me vengo acá y el 4, listo. Omega n era 4, entonces simplemente puedo despejar rho de acá, ¿sí? Y debía dar exactamente lo mismo. Bien, entonces la forma como hay que empezar realmente es la clave, pero es muy sencillo. Ver de dónde puedo obtener los diferentes elementos que me están pidiendo acá. ¿Sí? Entonces, podía haber, por ejemplo, este phi, podía haber muchas cositas, pero pues lo único que me están pidiendo era sigma y omega n. Era lo único que me estaban pidiendo. Profe, en el caso que, por ejemplo, tuviéramos que encontrar a phi o Pero despejar. ya, esa es cuando hacemos la transformada inversa de Laplace, cuando pasamos de aquí a acá. Entonces, Sí, phi, exactamente, esa era lo que exacto. yo estaba viendo. Entonces, phi es igual al cotangente de 1 menos rho al cuadrado sobre rho. Y aquí nos va a dar el valor de este phi. Listo. ¿Sí? Bien. Muchachos, ¿más o menos entendido o sigue habiendo como dificultad, como entendiendo la tabla? Porque No, si hay profe, estaba dificultad, más fácil. ya ven como que a pesar de tanto símbolo, de tanto número, era realmente simple. Sí, hay que familiarizarse con las tablas, profe. Sí, Tal profe, Yo no cual. sería más. consigo saber bien qué pertenece a tal cosa, pero sí está más fácil. Correcto, ¿no? De aquí a que uno integre todo esto, sí, pues no es que sea imposible, pero pues, sí lleva su misterio. Bien. ¿Hacemos un último o qué? Sí, profe, de una. Listo, entonces, espérenme un segundito, por favor. Yo aquí hago. Entonces me dice. Listo. Entonces, vamos a hacer este último ejercicio. Ya se los pongo aquí para que lo puedan comparar. Eso es un simple 2. Esto es lo que me quedó ahí de. Ahora, listo. Para acá. Y bien, pues muchachos. ¿Ese también lo resultó, profe? Sí, señor. Sí.
Listo, primera pregunta. ¿Qué tablita van a utilizar? Sería la 12, profe. ¿Sería la 12? Sí, señor, es la 12. Perfecto. Pues yo tengo una pregunta. Sí, señor. El A de esa ecuación, la A chiquita, es igual a la A grande, con diferentes términos. Son exactamente los mismos. ¿Sí? A y B, o sea, el A de acá es el mismo A de acá y es el mismo A de acá y es el mismo A de acá. Igual la B. Profe, una pregunta. Sí, señor. B sería 1. B sería 1. Sí, señor. En el momento que usted lo compara con lo de aquí arriba, B es el coeficiente que acompaña a la primera exponencial. Entonces, sí, señor. B es 1. Listo, profe. Gracias. Bien. Profe, esa me dio 0.9. No sé si esté bien. ¿Qué le dio 0.9, viejo? El David? ejercicio. ¿La que la qué? El ejercicio, profe. Le Se dio supone 0. que si la ecuación es la 12, entonces reemplacé los valores de A y B y me dio 0.9. Yo, David, usted es un duro porque yo todavía no le entiendo. La idea es pasar de aquí de la izquierda al de la derecha. Profe, Señor, pues no sé si me falte multiplicar algo, pero pues a mí me dio 1 sobre s al cubo más 3s cuadrado más 2s. sí, señor, le falta arriba un numerito. Y es porque ¿Cuál? si usted nota, aquí la primera parte es 1 sobre AB. ¿Sí? ¿Cuánto le vale A?
Ujú. 2, Correcto. ¿Cuánto vale B? 1. 1. Correcto. O sea, 2 por 1, 2. Entonces esto es un medio. ¿Sí? Un medio. Y aquí no hay un medio, hay un 2. Entonces realmente el coeficiente no es el mismo. ¿Qué se debe hacer? Se debe convertir este 2 en un medio. Sí, ya ahorita lo hacemos. Por el momento, déjelo así. Don Anuar le dio todo bien, excepto ese pedacito, pero porque no cayó en cuenta y no lo hemos trabajado bien. Y con el viejo David no le puede dar un número, tiene que dar una expresión así parecida aquí a las de la derecha. Lo que usted tiene que hallar son, o identificar, son los valores de A y B en esa expresión con respecto a esta tabla y reemplazarlos para obtener la transformada de Laplace, que es esta de la derecha, ¿sí? Donde S es la variable, ¿sí? Ese no tiene un número, ¿sí? Entonces debe Ya, quedar ya. algo parecido así. Sí, sí, ya entendí. Que pensé que era una Perfecto. representación. No, porque en primer lugar T no tiene valor, T es la variable en el tiempo. Entonces esto va a tener valores infinitos. Ah, bueno. No daría, entonces en medio de esto, 2 sobre s al cubo más 3s cuadrado más 2s. Tal cual. Ese sí es el resultado. Y ya, Don Anuar le pegó casi a todo. Solo esa primera parte no, pero de resto estuvo muy bien. Listo, entonces, ¿alguien la está terminando de hacer o la resolvemos de una? Bueno, voy a suponer que la están terminando. Invoqué a Karen, profe. De pronto ya haya llegado. Yo te lo sé. Karen, no, ahí está todavía la foto de Karen. Karen, ¿estás allí? Profe, está capando clase. ¡Ay! Se le cayó el internet justo cuando la llamé. ¡Ay, ya volvió, ya volvió! Así es, pues, pueden hablar tanto. Karen, ¿cómo estás de internet? Suave, listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacerla, ¿sí? Entonces voy a copiar estos dos elementos. Entonces, la primer cosa que se debe tener en cuenta, para hacer la transformada, debe estar exactamente en el mismo formato en que está la tabla. Ahorita hacemos pues otro ejercicio donde no esté en ese formato y toque llevarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? 2 exponencial a la menos ct, y aquí dice menos a exponente a la bt, listo. Si comparamos estos dos, ¿qué podemos obtener? Directamente aquí ya podemos tener el valor de a y el valor de b, ¿sí? Y deben coincidir con el valor de a y el valor de b de acá. Si no coinciden, ya la tabla no se puede hacer, ¿sí? Si miramos en esta primera parte, ¿cuánto vale a? 2, profe. Entonces, según esto, entonces a vale 2. ¿Y cuánto vale b? 1. B vale 1, correcto. Si ustedes se fijan, b es el que acompaña a la exponencial, a la t allá en la exponencial, que es un 1. Sí, el menos es de fórmula, entonces no se pone. Y quien acompaña a la a, y quien acompaña a toda la exponencial es a. Vale 2, el menos es de fórmula, entonces a vale 2, perfecto. Y debe ser exactamente igual a lo que está aquí al lado. Si es diferente, no se puede aplicar. Entonces, si lo comparamos con esto de acá al ladito, ¿sí?
¿Cuánto vale A y cuánto vale B? A es lo que está arriba en la exponencial, es 2. Y B es lo que acompaña aquí al ladito, que es 1. Ah, listo, mira que sí. Mira que los dos son iguales. Entonces vamos bien con la tabla, ¿sí? Pero resulta que por fuera toca verificar valor por valor. Abajo, aquí afuera, hay otro coeficiente, ¿sí? Que debe ser ¿quién? Debe ser este de acá, 1 sobre A menos B. ¿Cuánto da 1 sobre A menos B? A vale 2, B vale 1. 2 menos 1, 1, profe. perfecto. Entonces, esto simplemente es un simple 1 y pues por eso, y véalo acá, ese simple 1 es este mismo. Pues no se pone pues porque es un 1. 1 es 1, ah, listo, entonces acá viene bien. Y tenemos aquí el último, 1 sobre AB, 2 por 1, 2. Entonces aquí debe haber, ¿es quién? Debe haber, es un medio. Ay, hijo de pucha, ¿cómo que un medio? Si lo que hay es un 2. Y entonces ahí, ¿qué? Simplemente, como es un coeficiente, es una constante, ¿sí? Podemos convertir esa constante en lo que nosotros necesitamos. Y lo que sobre de esa conversión es otra constante, otro número que va a multiplicar todo esto. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se puede convertir un 2 en un medio? ¿Cómo se puede convertir? Uy, perdón. ¿Cómo se puede convertir un 2 en un medio? Multiplicándolo por un cuarto, ¿no? Perfecto. O algo más sencillo, ¿sí? O algo más sencillo. 2 multiplica, lo que necesitamos es un medio, ¿cierto? Entonces, lo multiplicamos por un medio y lo dividimos por un medio, ¿sí? De forma general, Sebas tiene toda la razón. Esto va a dar 4, esto va a dar 4, pero es para que lo tengamos siempre en mente como la forma general, ¿sí? Que uno puede llevar cualquier número a cualquier otro, ¿sí? ¿Cómo? Es multiplicando y dividiendo por el número que se requiere, ¿sí? ¿Qué pasa acá? El 1 medio ya lo tenemos, o sea, ese es el que necesitamos. Ah, listo, entonces tenemos un medio que es el que necesitamos. Y entonces nos va a sobrar otra parte, que ¿quién va a ser? 2, este 2 tiene un 1, por un medio, ¿sí? O sea, esta segunda partecita de acá, simplemente voy a completarla y esto me va a dar simplemente 4 por un medio, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que para convertir este 2 en un medio, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Debo, pero esto sí me dio bien. 2 por 2, 4, sí, señor. Entonces, acá finalmente me da 4. Ese 4 va a multiplicar todo. Un medio que multiplica a 1 más exponente a la menos 2t menos 2 exponente a la menos t. Aquí ya tenemos, vean. Ahora sí son exactamente igual esta y esta, excepto que sacamos un 4 como factor común, se podría decir. ¿Sí? Y entonces, cuando sea la transformada, entonces es como hacerle 4 transformada de todo el f de t, donde el f de t es este que es igualito a la ecuación. Y cuando se le aplica la transformada de Laplace, entonces esto queda 4 que multiplica a 1 sobre s por s más a vale 2 por s más 1 o s más b que vale, s más b que vale 1, ¿sí? Y entonces finalmente es el resultado que ustedes me dijeron, 4 sobre s al cubo más, esto es 3s cuadrado y este es más 2s.
¿Sí? ¿Qué tal? Pues solo es analizar y saber reemplazar los términos, todas esas cosas. Tal cual. Voy a hacer un último ejemplito y de una vez, no, usted no lo tiene que rayar. Voy a hacer un último ejemplito para hacer este cuento de que tengo un número y requiero otro. ¿Sí? Entonces, déjenme, yo miro acá las tablitas. Ah, no, si es sacar factor común, ¿no? Si no, ni siquiera es necesario, es lo que hemos hecho acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Sí, prácticamente es que no hay ninguna de las tablitas así. Tan, 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 tan. No, no hay ninguna tablita así. Es esto. No, Por profe, pero ejemplo, ahí quedó claro. sí, no, pero por ejemplo, este 5, para poder utilizar la tablita, la debo convertir en un 1. Entonces, grotescamente es como hacer esto. 5, lo multiplico por un 1 y lo divido por un 1. ¿Qué ocurre? Pues simplemente dejo el unito que requiero y divido los otros dos. Entonces esto es como decir 5 dividido 1 por el 1 que necesito multiplicando la función. Sí, pero sí, no, yo creo que esa matemática, esa álgebra, pues ustedes no tienen mayor problema. Pero, y más allá del álgebra, entonces, comprendido toituito. Sí, profe. Perfecto. Ahora, vamos a continuar con las propiedades. ¿Sí? La transformada de Laplace no solo son las tablas de las transformadas como tal, que son estas dos que ya estamos viendo, sino que también tiene unas ciertas propiedades. Por ejemplo, la primera es la que hemos utilizado en todo momento, que la transformada de Laplace de una constante por una función, pues usted saca la constante y hace la transformada de la función. Y al final, pues lo que estamos haciendo es simplemente multiplicar nuevamente la variable por todo para que nos dé un único resultado. Sí, pero esto pues de la constante es de todos los sistemas. Lo otro, la transformada de Laplace de una sumatoria es simplemente la suma de las transformadas de Laplace independientes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo sumas o restas, pues yo puedo resolverlas por aparte y al final simplemente unir los resultados. Esas, digamos que son muy obvias. Pero tenemos acá, por ejemplo, la transformada de Laplace de una derivada. Ah, bueno, transformada de Laplace de una derivada es así como que nos va a servir un poquito más. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es transformar las ecuaciones diferenciales de los sistemas modelados, de cualquier sistema mecánico, eléctrico, en fin, de cualquier sistema, para pasarlo a Laplace. Ah, bueno, y como se representa a partir de ecuaciones íntegro diferenciales o en su totalidad de ecuaciones diferenciales, pues uno aplica la transformada de Laplace y ya le queda, no en términos de derivadas, sino en términos algebraicos, de sumas y restas. ¿Listo? ¿Y qué nos dice? Que la transformada de Laplace de una derivada es igual a la derivada se convierte simplemente en una S. ¿Sí? Nosotros lo vimos en la clase pasada, por acá en las características, y dice, la operación derivada temporal o derivada del tiempo se convierte en una multiplicación por S, mientras que la integral se convierte en 1 sobre S. ¿Sí? Entonces, simplemente la derivada es una S. Entonces, como tenemos acá, derivada S, perdón, acá. Entonces, digamos, que la derivada, la transformada de Laplace de una derivada es simplemente una S por la derivada por la transformada de Laplace ya de la función. Entonces, por ejemplo, si es la derivada de seno, entonces la derivada se nos vuelve una S. Y lo único que toca hacer es la transformada de Laplace del seno. ¿Sí? O de lo que haya aquí adentro, en forma general. Bien. Menos f de 0.
f de 0 es la condición inicial de la derivada, ¿sí? Si el sistema no tiene condiciones iniciales, pues simplemente este término vale 0. F de 0 valdría 0. Pero si tiene alguna condición inicial, pues simplemente se coloca. ¿Qué ocurre si es una de segundo orden? Pues es casi muy similar. Derivada de segundo orden, pues simplemente ya no va a valer s, sino s al cuadrado. ¿Sí? Y se le aplica la transforma de Laplace al f de t, entonces queda f de s. Entonces, dependiendo de lo que sea f de t, pues uno lo hace directamente. Bien, menos, como es de segundo orden, ahora lo que va a tener son dos condiciones iniciales. ¿Sí? Una multiplicada por s y la otra solita. Entonces, dependiendo, si es de segundo orden, posiblemente tendrá dos condiciones iniciales. Si es de orden 3, tendrá 3 condiciones iniciales. Si es de orden 4, tendrá 4, y así. Entonces, aquí está, digamos, generalizado para una derivada de orden n. Entonces, quedará s a la n menos la sumatoria de todas sus condiciones iniciales, ¿sí? Donde todas las condiciones iniciales son las condiciones de cada derivada. Ya vamos a ver un ejemplito para que no se vayan a mortificar con esto. Bien. Tenemos una sexta, que es la transformada de Laplace de una integral, y entonces simplemente nos dice, la integral es 1 sobre s por la derivada, por la transformada de Laplace de la función f de t. Y aquí simplemente es más una condición inicial. Sí, aquí es muy dramático, pero simplemente es una condición inicial. Vuelve y juega la doble integral, que da 1 sobre s al cuadrado, más las condiciones iniciales, y así sucesivamente. ¿Sí? Y tenemos aquí otras propiedades, pero digamos que no los voy a enredar con esas de acá, porque están implícitas casi que aquí en las tablitas. Entonces no los voy a enredar acá. Más bien, les voy a explicar los ejemplitos de estos sistemas. Pero ya son las 10:46. Sí, yo también tengo clase a las 11. Entonces vamos a dejar hasta acá antes de empezar con los ejemplitos y con las transformadas de las ecuaciones diferenciales. Teniendo esto en mente, como no alcanzamos a terminar, entonces el taller no queda para dentro de 8 días, sino para dentro de 15. ¿Sí? Pero no se vayan a confiar, no lo vayan a dejar por allá para el miércoles de la otra semana. ¿Sí? Ya les voy a cambiar de una vez acá la fecha, porque nos queda pendiente eso. Entonces simplemente voy aquí, sistemas dinámicos, y les voy a cambiar forma de Laplace, taller. Entonces nos queda para dentro de 8, jueves 24, si no, jueves 1 de octubre. ¿Para qué? Porque el tercer punto es hacer la transformada de Laplace de unas ecuaciones diferenciales. Pero cuidado, muchachos, los dos primeros puntos del taller, ¿sí? Voy a abrirlo acá, taller, vamos a ver si se puede abrir así rápido. Sí. Los dos primeros puntos del taller ya los pueden hacer. ¿Estamos? Ahí ve. Listo, muchachos, les deseo un buen fin de semana. Listo, profe, igualmente. Se cuidan. Profe, Que estén bien. Señor. se resuelve con integral, ¿cierto? Señor, ¿cómo? El primer punto se resuelve con integral y el segundo con las tablas. Sí, señor. Ese es lo que nos dice acá. Haya la transformada de Laplace de la siguiente función a través de la integral de Laplace. Y la segunda es aplicando Ok. las tablas. Haya esto. Comprobar todo con MATLAB a través de las dos funciones int y Laplace. Ok, listo, profe, que tenga un buen día. Listo, muchachos, se me cuidan. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien. Estamos hablando. Listo, profe. Hablamos. Chao, que estén bien. Profe, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana.